Muchas gracias, señor presidente, y un saludo nuevamente a la audiencia, a los que se han venido ya integrando en este último día del Congreso y que, como pueden ver ahí en el programa, la parte del Congreso de hoy se refiere exclusivamente a temas de recursos, a temas impugnaticios, y que lógicamente pues determinan dentro de lo que tiene que ver con la estructura de un código procesal una posición sumamente importante y muy trascendente. El nombre de la propuesta que intento acá abordar se termina con el siguiente contenido: la jurisprudencia como guía y modelo en la función de juzgar, a propósito del nuevo modelo de casación en interés de la jurisprudencia. Como entonces ven ustedes ahí, para poder abordar esta temática, pues tendríamos que refrescar o intentar incursionar en lo que entenderíamos por jurisprudencia, en lo que podríamos entender por recurso de apelación, por recurso de casación, porque está total y absolutamente interrelacionado, y temas como tiene que ver también con el aspecto de un interés público. Y en ese sentido, pues, se estructurará el orden de los temas de la siguiente forma. En primer lugar, voy a abordar lo que es el carácter colectivo de la jurisprudencia, que de alguna manera se aparta de la tradicional propuesta del Código Civil en el artículo 9 de Costa Rica, que no necesariamente es fuente de derecho. Dos, la propuesta tradicional de la casación, el papel de los recursos extraordinarios y también, lógicamente, un relanzamiento o una propuesta sumamente importante sobre lo que tiene que ver con la uniformidad del derecho. Por último, pues el planteamiento que nos ofrece el Código Civil. ¿Qué entenderíamos por carácter colectivo de la jurisprudencia? En primer lugar, es muy importante tener un absolutamente sociológico e histórico que tiene la jurisprudencia. La jurisprudencia no solamente proviene desde su nacimiento en simples, lo digo con una cuestión eminentemente evolutiva y no despectiva, de situaciones emanadas de órganos jurisdiccionales, ¿no? El modelo de justicia no toda la vida ha estado estructurado a través de salas de casación y todo lo que en el 2017 entendemos por esto. Y de ahí tan importante, en alguna medida, aludiendo a lo que nos indicaba el profesor Nia Fenol cuando decía lo importante de ir buscando las raíces. A veces es importante por cuanto cuando lo presentan a uno en algún lugar del pueblo de uno, donde está el ombliguito umbilical, ahí el cordón, pues, vos sos de tal familia, vos sos esto, y por ahí van sacando algunas meditaciones, a veces muy importantes y a veces no tanto. Entonces, todo pues tiene un entorno muy interesante con acudir en materia de las ciencias sociales a muchas veces ese origen sociológico e histórico. Y con eso, ¿por qué digo de que es muy importante terminar esa propuesta evolutiva? Esa propuesta evolutiva que viene de un término conocido como un término diacrónico que está referido lógicamente con las fases sucesivas de su evolución. Y en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que todos los jueces formamos jurisprudencia. Lo que pasa es que desde algún punto de vista, a veces de vinculación o de situaciones tradicionalmente importantes de llegar y citar los fallos superiores o los fallos de casación, pues no por eso debemos subestimar y dejar como que si no existiera las propuestas de los tribunales de menor repercusión jerárquica. Porque bien o mal, venimos y estamos todavía edificados en un modelo napoleónico jerarquizado, donde lógicamente todas estas propuestas siempre son objeto de discusión y de replanteamientos importantes. Les decía que la situación también en cuanto a cómo se estructura la jurisprudencia, hay diferentes situaciones en cómo se reestructura. Y en ese sentido es muy importante ir delimitando desde ahora los aspectos de tipo tradicional con la propuesta de tipo uniformadora.
Esta propuesta uniformadora pues va tendiendo un poco a deslindarse, a publicitar la casación como algo de mayor interés, como algo de mayor institucionalidad y algo en alguna medida similar al precedente, pero que difiere en todo sentido por el hecho en cuanto a que nuestra historia pues no es lógicamente de fuentes no escritas, es de fuente escrita, y por ahí entonces sí hay una desintonía un tanto importante con el modelo del common law. De manera que cuando escuchamos o sale publicitada una nueva propuesta jurisprudencial, pues eso es lo que llama la atención. Las librerías jurídicas, en el entorno del Internet, y del Internet interno, del intranet de la Corte, pues normalmente casi siempre coincide con alguna novedad importante, con algún replanteamiento sobre un punto que se ha venido resolviendo de una forma y ahora se le está dando lógicamente una nueva solución. ¿Y cómo llega a veces eso a la decisión de arriba, a la decisión de última instancia o de esa situación jerárquica? Pues llega de diferentes formas. No siempre la decisión se da únicamente en el claustro ahí directo de la decisión de arriba, sino que muchas veces sucede por situaciones de las cortes o de los recursos inferiores. Muchas veces, pues algunas propuestas de alguna reiteración y que luego llega a una fase intermedia como una apelación de mayor cuantía y que luego se retoma, o algunas situaciones que tienen que ver con la grandeza que tiene el voto disidente. El voto salvado es extraordinariamente importante porque nos salva para eventuales cambios, nos salva y nos va delimitando de que la situación de esas discusiones no es árida y permanente y de una situación rocosa e impermeable. Uno de los mayores fallos o sentencias que uno conoce a nivel del derecho comparado, pues fue un fallo del derecho inglés relacionado con la cuestión del levantamiento del velo, del levantamiento del velo, de la teoría esta, del abuso de la personalidad jurídica, y que fue uno de los aportes más importantes del derecho inglés como punto de inicio, para que luego en Alemania y posteriormente en Estados Unidos se empezara a tener toda esa propuesta evolutiva de actualización de temas tan importantes como era, lógicamente, dejar de aplicar una teoría de la personalidad jurídica absoluta y sin posibilidad de más o menos sensibilizarla en cierto tipo de situaciones. En el caso costarricense, pues acostumbro a citar una sentencia redactada por mí, sin querer acá pues tenerlo como una situación de autovaloración excesiva, simplemente lo traigo porque es un punto muy interesante, pero en todo caso somos seres humanos y a veces es importante que le den importancia a alguna sentencia como todo servidor judicial. En esa sentencia incluso formó parte de don José Rodolfo, que fue la sentencia del caso de Scott Paper. El caso de Scott Paper, donde convencí al tribunal, le sugerí, llegamos a un convencimiento colectivo, pero tiene que haber alguna iniciativa de alguien, porque si no, no se toma lógicamente la posibilidad de ponernos a discutir sobre algo novedoso. Tiene que venir alguien del colectivo del tribunal o de un juez de instancia que nos introduzca en eso. Hay ocasiones donde uno a veces llega a una deliberación en el claustro de lo que es propiamente la deliberación en una apelación y a veces llega uno con un día pues bastante iluminado, con alguna situación particularmente interesante que vio de camino o algo y que mira, es que me parece que sería interesante tal cosa o se me está ocurriendo esto, podríamos nuevamente revisar lo que hemos venido diciendo. Este litigante hace una advertencia muy interesante que podría contrastar con todo lo que hemos venido manteniendo durante muchos años. Entonces, bajo ese punto de vista, pues lógicamente que esto efectivamente proviene de una propuesta diacrónica, evolutiva, de autorreflexión, de producción intelectual del día a día.
y que no está relacionada solo a los tribunales de cortes constitucionales ni a las cortes supremas, porque incluso en ese sentido, en el mismo common law, los que mayormente ejercen jurisprudencia, pues son los tribunales de apelación allá en los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, es muy importante determinar que para llegar a esas decisiones, pues están actuando pues diferentes tipos de jueces. Y les comentaba, porque quedó pendiente, ahora me percato, pues el resumen muy concreto de lo que pasó con Scott Paper. En Scott Paper lo que se hizo fue introducir una teoría muy interesante, que es la teoría de la frustración del fin del contrato. Teoría que viene relacionada con una serie de propuestas en el derecho europeo de hace mucho tiempo y adoptadas en la Argentina en el nuevo Código Civil y Comercial de hace 2 años, y también desde hace mucho tiempo también dada en el derecho inglés y en el derecho alemán, retomando aquel pasaje histórico donde la reina Isabel iba a ir a un lugarcito en algún lugar del Reino Unido, y entonces se reservó una parte alta de un edificio para, como decir aquí, como si estuviéramos en el Festival de la Luz, en alguna actividad de estas, y en ese sentido, pues, de un momento a otro, la organización avisó que la señora Isabel se sentía mal. Y si se sentía mal era que no iba a ir, y si no iba a ir, pues ya nadie iba a llegar. Y si nadie iba a llegar, la plata que yo pagué para que me reservaran eso, porque la iba a alquilar para que otros la usaran, pues ahí estaríamos hablando de esa situación de la causa finalidad, no solamente originaria, sino que se mantiene, de la causa fin, esas nuevas discusiones que se dan sobre el elemento de causa, que lógicamente genera una serie de repercusiones muy interesantes a nivel de la doctrina y a nivel de la jurisprudencia. Entonces, más o menos por ahí la propuesta del tribunal unánime fue que efectivamente había desaparecido la causa en una situación muy particular a nivel societario y con otras repercusiones, y que entonces no tenía ya un derecho a reconocer el actor. Y pues llegó a casación y quedó pues 4-1, desde luego que le dieron vuelta, se le dio vuelta a la sentencia nuestra, basados generalmente en una interpretación muy literal de que esta frustración del fin del contrato no estaba en el Código Civil, pero recordemos un artículo 10 del Código Civil que es aquella interpretación teleológica del derecho. No podemos olvidar del día a día, del diario vivir y todo aquello de este mundo evolutivo, de lo que de lo que hace 100 años era una verdad absoluta en contra de esta verdad que hoy se discute 50, 30 u 80 años después, o a veces con la intensidad y velocidad con que cambian las cosas, pues las situaciones son total y absolutamente muy rápidas, y los replanteamientos argumentativos y de oportunidad, pues también en las decisiones judiciales. Y entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que entonces visualizamos desde acá, desde el inicio, una situación bastante interesante entre una propuesta de una jurisprudencia que tiene que ver, lógicamente, con la manera en que se produce, con la manera en que llega a un resultado, donde no necesariamente la situación medianamente vinculante o vinculante de únicamente las salas de casación podrían tener esa repercusión que en el exterior uno lo ve. Entonces, replanteando o recordando de dónde viene este recurso de casación, pues lógicamente acá vamos a tener una participación de un colega profesor de Derecho Procesal Civil que viene más tarde y que va a hablar de la identidad o de la búsqueda de ese recurso de casación ahora en el siglo XXI, pero dentro de lo que tiene que ver con el contenido que aquí estoy compartiendo con ustedes, es importante pues recordar que por allá de 1779, por ahí ya en Estados Unidos se empezaba a hablar de la función de este tipo de instituto, y recordemos también el derecho francés con todas esas repercusiones, donde ya se divorcian de aquellos motivos de casación monárquico que el rey llegaba y le delegaba a sus cortes para que le dieran una respuesta a la inconformidad de parte de la ciudadanía. Vista la casación desde el punto de vista jurisdiccional, pues lógicamente también es de manera
directamente referencia, entrar a analizar el año 1925, cuando Pietro Calamandrei, bajo 3 tomos enormemente pesados, escribió de manera profunda y muy amplia sobre el tema de lo que es el recurso de casación. Y en ese caso, cuando ya Calamandrei empezó a desarrollar, pues explotó de manera muy importante la posición nomofiláctica del recurso de casación. Y en ese sentido, pues vamos a partir de algunos latinazos que es necesario, pues más o menos describir el contenido de cómo se llaman, que es por un lado el aspecto litigatorius, que tiene que ver con esta labor nomofiláctica, y por otro lado el aspecto constitutionis, que es en defensa de la ley propiamente. Y en ese sentido es importante recordar que bajo estas propuestas de Calamandrei determinaba que el recurso de casación pues tiene un fin eminentemente de, por un lado, pues ofrecerle a las partes la posibilidad que de manera razonada, de manera fundada, de manera lógica, razonable, se le diera su respuesta, y también, lógicamente, esa protección indirecta de lo que se está aplicando, que es la ley. Y cuando el juez, que todavía en el caso de nosotros, y como me pasó a mí en su momento, el presidente o la presidenta de la Corte nos llamaba para levantar la mano derecha, para juramentarlo, para ejercer esta labor tan interesante y tan particular, pues uno jura pues defender la Constitución y la ley. Esos son los 2 valores, los 2 marcos referenciales que como juez de nuestro entorno es el único límite que tengo, o ese es el límite que tenemos. Y en ese sentido, pues yo creo que es más importante visualizarlo de manera directa y no pensar en la repercusión de uniformidad o no que pueda tener lo que yo diga, que puede ser que llegue a los anaqueles, ahí a las bibliotecas y que me puedo hacer famoso, pero eso no es la idea de cuando se está en el momento resolviendo una situación de ese tipo y en esa instancia, sino propiamente es precisamente verificar esa situación de uniformidad de cómo se está aplicando por parte de los jueces de instancia la ley generalmente desde un sentido amplio, ¿no? Y entonces por ahí, a raíz de estas propuestas de lo que tiene que ver con la labor nomofiláctica del recurso de casación, actualmente estamos visualizando y también encontrando en países de nuestro entorno legal, como en el caso de España, que España tiene la gran particularidad sobre todo de que es una fuente de consulta muy frecuente en nuestro país por el hecho de que aquí hay cualquier cantidad de libros que vienen de allá y por el hecho de que lógicamente tenemos una relación muy directa y aparte de la gran riqueza y la gran ventaja de la lengua. Y en ese sentido, pues ahí casi todos los que no tenemos el privilegio de manejar con amplitud o ni siquiera a nivel básico algunas otras lenguas, algunos lenguajes de otras familias o países, pues recurrir a esto. ¿Qué se ha dado en España en los últimos años? Pues se ha dado una situación muy interesante donde se ha ido ya deslindando de este carácter eminentemente privado de partes de ley en sentido del conflicto para enrumbarse a una propuesta pues más de tipo público relacionado con lo que tiene que ver lógicamente con esa situación de ponderar que sea más o menos una jurisprudencia que vaya generando algún tipo de referencia, más que todo de uniformidad. Y por ahí se ha ya presentado y existe una reforma importante en el año 2011, donde está el recurso de casación en interés casacional. Y en ese sentido, pues lo que está de por medio es invocar algún par de decisiones importantes que puedan generar, lógicamente, pronunciamientos discrepantes para poder accesar a ese recurso de casación y tirar la línea en ese sentido, ¿no? Entonces,
¿Con qué más o menos podríamos visualizar ya ahí la existencia? Pues lógicamente de dos modelos que podríamos decir que son distintos. Podríamos decir que son distintos porque mucha parte de la doctrina destaca que está de por medio una relación de valor superior en cuanto a la seguridad jurídica, en cuanto a la propuesta entendida de alguna manera tropicalizada nuestra, el precedente de lo que ya viene diciendo de esa seguridad jurídica, y que lógicamente esto puede proponer una situación de una jurisprudencia un tanto esquelética, un tanto rígida, sin nutriente. Pues lo que podría ir cambiando pues sería pero muy a mediano plazo, de una manera un poco ahí limitada, en contraposición a aquellas apreciaciones que en la introducción de lo que aquí les hablo, les decía que es el verdadero aspecto axiológico motivante de lo que es la jurisprudencia, vista desde ese punto de vista colectivo y de todo, de cómo sucede y cómo se reformula la jurisprudencia. Entonces, hay y se presenta lógicamente esta discusión dialéctica en si puede o no convivir las tesis de Calamandrei tradicional con estas nuevas vertientes que determinan una casación, un replanteamiento del recurso, pensando más, lógicamente, en el aspecto de la situación de relevancia que se le está dando a la función jurisdiccional, vista desde un vértice más jerárquico y relacionada con la frecuencia y el respeto o el mantenimiento, lógicamente, del mismo antecedente. Y que cuando se resuelve en contra de ese antecedente, pues lógicamente que eso podría generar una anulación o que se case la sentencia, ¿no? Y en ese sentido, pues, por ahí más o menos está la situación planteada. Pues, para ir ya aterrizando en la segunda parte de lo que me correspondía hablar, que es ya muy resumido por aquello de que no se me asusten, hablamos entonces de cómo está pues propuesto en el código esta situación de la nueva modalidad de casación en interés de la jurisprudencia y en interés de la ley. Pues como decía muy acertadamente nuestro compañero expositor acá, don José Rodolfo León, es una situación bastante novedosa y que a veces los aspectos de denominación, estos bautizos que se le da a ciertos institutos, pues no necesariamente reflejan lo que en realidad es. Por eso yo tampoco me caso mucho con el tema de aquella iuris novi curia, de que el juez conoce el derecho. Pues en eso también hay que verlo desde el punto de vista de que normalmente el juez se supone o hay un ideal ahí de que tenga que conocer el derecho y que no se tenga que casar con la denominación que la parte le dé, porque la parte puede poner ahí en el lapicero o lo que quiera, y en ese sentido es el juez el que deberá determinar lógicamente la sustancia, lo que estaría en objeto ahí ventilándose. La casación en interés de la jurisprudencia y también la casación en interés de la ley nos ofrecen un modelo, yo no diría recursivo, para nada es un recurso, algo donde no hay pendencia. ¿Y qué significa que no haya pendencia? Pues que esto se parece más a un dictamen pues prácticamente más administrativo que jurisdiccional. Pensemos en algo muy importante. La casación en interés de la jurisprudencia o en interés de la ley normalmente viene referido a la situación de antecedentes de pronunciamientos que están en discordia, en contradicción, y que por una cuestión de interés público que se le da a ciertas entidades, como por ejemplo algún órgano público importante, pues se le hace la solicitud a la Corte para que en el Pleno nos ofrezca lógicamente una solución o propuesta en cuanto a este tipo de posibilidad. Pues en ese caso es importante tomar en cuenta que aquello de que
la jurisdicción es precisamente cuando existe un litigio que tiene que resolverse el litigio en concreto y que también lo juzgado pues tiene que ejecutarse. En este caso pues no se dan esos elementos. No se dan esos elementos por cuanto difiere totalmente de esa necesaria interacción de tipo secuencial de lo que es ya un caso o una decisión concreta. Por ejemplo, les leo el artículo 61 del 7.1 del nuevo código. Es procedente la casación en interés de la jurisprudencia. Entonces vean aquí que el interés de la jurisprudencia en alguna medida nos da una referencia a las nuevas corrientes españolas de darle esa importancia a la uniformidad, sobre todo en gran medida de la jurisprudencia. En relación con las sentencias no impugnables por medio del recurso de casación, cuando sobre temas jurídicos concretos se hubieran dictado fallos, contradictorios por los tribunales de justicia. Estamos hablando de una situación pretérita. No confundir con la demanda de revisión, porque la demanda de revisión es una situación que no se conocía, es una situación que ahí se reactiva y que permite, por darse una causa sobrevenida, precisamente una revisión de la sentencia, que es muy diferente a esto, es muy, pero muy diferente, ¿no? Entonces, ponerle recurso de casación, pues para indicar que hay un recurso de casación, pues primero tiene que haber en nuestro entorno tradicional, antes del código, aquella sentencia que era apelada, donde el tribunal de la segunda instancia resolvía y donde se llegaba entonces a interponer el recurso de casación. Pero todo dentro de los plazos legalmente previstos para ir subiendo esas escaleras recursivas. De manera que ahí se le daba la solución, pues lógicamente que ya estructurada en un litigio que venía ahí creciendo, que venía ahí lógicamente pasando las etapas impugnaticias o recursivas, que es muy diferente a esto. Entonces, la idea pues es definir la discrepancia, será competente para conocer las respectivas salas. Aquí Cristian va a abordar parte de esta temática más tarde, pero simplemente quiero hacer algo muy concreto entre esta casación en interés de la jurisprudencia con casación en interés de la ley. La casación en interés de la ley pues está muy relacionada con el tema nuestro que conocemos muy bien, sala primera, sala tercera. El aspecto de dos propuestas solutorias casacionales distintas en cuanto a la situación del fraude inmobiliario. Entonces hay, pues lógicamente, dos materias, en dos diferentes escenarios, lo penal y lo civil. Y el escenario aquí de lo penal y lo civil es lógicamente por la acción civil resarcitoria en gran medida, que tiene una repercusión importante. Pero entonces también acá, hablar de casación por la posición que asuma la sala penal con la sala civil, también aquí nos deja un poco fríos, un poco atónitos. ¿Cómo es esto? Una casación que se refiere a pronunciamientos que tengan que ver contradictorios entre dos salas. Pues yo ahí efectivamente pues me acomodo, me apoyo la posición de cambiar el nombre, démosle otro tipo de alternativa, porque eso pues nos genera pues alguna situación existencial que no es tan fácil apreciar de una forma como la estamos mirando. Entonces, en ese sentido, en el pleno de la Corte y sin que los magistrados que hayan conocido o que ya conocieron esos antecedentes, no es necesario que aleguen alguna inhibitoria, ni por adelantado criterio, ni nada, sino que desde luego que ya les estaría permitido esa integración. Y lo que se dice es que cuando fuera estimatoria, pues yo ahí no entiendo mucho cuándo será estimatoria, porque no es una demanda estimatoria. Habría que ver qué se va a determinar precisamente en el futuro, fijará la doctrina jurisprudencial. Pues habría que determinar que si fijar la doctrina jurisprudencial o es vinculante o no. Pareciera que nuestro entorno sería una situación pesadísima y muy ruda decir que sea vinculante.
Eso en un entorno como el nuestro es bastante complicado. Pero la otra complicación, no menos criticable o discutible, podría ser el saludo a la bandera típico del mes de septiembre en que estamos ahora en las fiestas patrias. Porque si esto no tuviera esa repercusión de algún margen de vinculación, pues lógicamente que se respeta, se conoce, pero no se comparte lo que ha dicho la honorabilísima Corte Plena, y resuelvo de esta forma. De manera que en ese sentido, pues, es importante la referencia que se haga, etcétera, pero, por ejemplo, si partimos del hecho de que no tuviese ese elemento de vinculación, pues en el contexto actual de la sala primera con la sala tercera en los fraudes inmobiliarios, donde la tercera protege al verus domino y la primera civil, pues protege a la fe pública a registrar, al tráfico inmobiliario, pues tampoco generaría ninguna situación porque seguiría igual, lógicamente, la posición de cada uno y lo otro podría quedar como un saludo a la bandera. Son apreciaciones que desde luego tendrían que estar sujetas a lo que en el futuro venga. Yo aquí simplemente estoy tirando a que la bolita de basquetbol esté picando desde ya. No estoy asumiendo pues una posición definitiva que desde luego no la podría tener a nivel de que lo que aquí se discuta o lo que yo sugiera sea necesariamente lo correcto y lo que tenga que plantearse, pero efectivamente es muy interesante el punto. De manera que llegando a un grado distinto, vaya a terminar, en casos, por ejemplo, de procesos sumarios o procesos que no tengan la posibilidad de llegar a casación, la sala de la materia civil determina que en esos supuestos, ante una consulta de un grupo de jueces, etcétera, lo que debería resolverse es tal cosa, pero vea como dice el código: lo resuelto contribuirá a informar el ordenamiento jurídico sin efecto vinculante. Aquí la posición del código ya es totalmente clara: sin efecto vinculante. El pronunciamiento de la sala no afectará las sentencias dictadas con anterioridad, desde luego. Entonces, en el caso del interés de la jurisprudencia, pues no es propenso para un efecto vinculante y en ese sentido, pues tampoco, y es lógico y normal, no podría tener referencia sobre asuntos ya precluidos, ya fenecidos. Muchísimas gracias por la atención brindada y espero que sea de alguna utilidad acá las opiniones y comentarios que he compartido con ustedes.